15 días. 15 días. 15 días ya en Ginebra, la verdad que fueron bastante largos e intensos, además, desde el punto de vista del trabajo. Ya sabíamos que estábamos sujetos a eso, ¿no? El tema que hasta ahora, de todas las veces que hemos participado personalmente en las conferencias, las hemos dividido en el tiempo. Hubo conferencias de mi momento de movimiento sindical que era de más de 3 semanas de duración. Pero tenía menos años de edad y en todo caso una responsabilidad más acotada del movimiento sindical. Ahora sacarte 15 días a veces del ruedo no nos cuesta mucho, porque además nunca te desprendes del todo. Siempre estábamos, cuando terminaba la jornada ya, con 5 horas de diferencia. Yo terminaba a las 8, a las 9 de la noche las presidencias o las reuniones normales bilaterales allí, y acá eran las 3 de la tarde, en pleno apogeo de los problemas en el Ministerio de Trabajo, y teníamos necesidad de compartir, de estar integrados. Pero bueno, es lo que nos tocó, no nos quejamos, es la responsabilidad que tenemos y hay que asumirla. Desde luego. Uruguay, si se quiere, contigo en esa representación, se trae un cargo internacional sumamente relevante también de esa reunión. Es importante, sí. Creo que fue eso lo que más nos convencieron. Ayudó el propio canciller de la República y la propia intervención del presidente de la República cuando en la última reunión del Consejo de Ministros ratificaban la imperiosa necesidad de aceptar esa responsabilidad. Normalmente los ministros de Trabajo participan en las reuniones de las conferencias, pero a veces lo hacen por espacio de una semana, priorizando el momento de las entrevistas y de la intervención especial que hacen cada ministro que va. Pero esta vez ya sabíamos de antemano que nos venían proponiendo a Uruguay, a que integrara la planilla de la dirección de la presidencia de la conferencia. Y nos tocó ser uno de los vicepresidentes, el vicepresidente en nombre de los gobiernos que integran la OIT, y era una responsabilidad importante para el país. Nos ubicaba también en un escenario que correspondía a la historia de Uruguay, a Uruguay como país. Nos convencieron además, entre los argumentos que daba el canciller de la República y el presidente de la República acá en el Uruguay, la propia integración de la dirección de la OIT, el director general, que nos decía que cómo se veía al Uruguay en el resto de la región, con estos 40 años de democracia continua, con estos 20 años de negociación colectiva tripartita y con plenas libertades y derechos, que era una cosa que se quería priorizar, se quería mostrar que era factible, que era posible, y cómo podía eso coadyuvar en torno a los objetivos que la OIT marca. Entonces, bueno, asumimos esa responsabilidad, nunca lo pensamos que fuera una promoción en lo personal, sino que, insisto, más que nada posicionar al Uruguay en función de la historia de los ministros y las ministras anteriores que hubo desde la recuperación de la democracia. Claro. Allí dijiste una frase: democracia y justicia social son indisociables, y allí podemos decir que como país somos un ejemplo todavía. Somos un ejemplo. Todas las cosas que allí dijimos, las dijimos convencidas, tratábamos de recoger no solamente impresiones personales o la impronta que le estamos colocando al Ministerio de Trabajo o del gobierno actual, sino que hacer alusión en correspondencia a estos 40 años de sucesivos gobiernos democráticos electos, porque nosotros hace 3 meses que estamos en la gestión, pero los 5 años anteriores también se fue respetando la negociación tripartita, se convocaron a los consejos de salario. Después, cada cual puede evaluar si nos fue bien o nos fue mal, si nos fue mejor o podía habernos ido mejor todavía. Esos son ya opiniones, eso tiene que ver con las concepciones de los partidos políticos en la gestión del gobierno, pero lo que privilegiamos nosotros era que en instancias donde a veces el multilateralismo está en cuestión, donde la representación institucional pueda verse a veces golpeada, bueno, y en este escenario, en este contexto además del mundo y de la región, era importante que nosotros hiciéramos afirmaciones como eso, porque habían otros temas en debates. Por ejemplo, alguien decía, sí, bueno, pero para que haya generación de más puestos de trabajo, para que haya más empleo, tiene que haber crecimiento. Sí, nosotros no contradecimos eso, pero simplemente que afirmamos. Solamente porque haya crecimiento no asegura la generación de puestos de trabajo de calidad y digno, con una presencia
mejor de ámbitos de negociación colectiva, y si hay una mejor distribución de la riqueza, todavía mejor, porque es parte de lo que nosotros venimos peleando. Sí, ha crecido el producto, pero ha descendido el empleo en muchos casos. Sucede, de hecho, que también a nosotros mismos, ¿no? Se destruye a veces, con ejemplos que ustedes los tienen más presentes a veces que nosotros, te cierra una industria, te cierra una fábrica, se va una inversión privada, como nos pasó en enero en nuestro país con la partida en Colonia y en Las Piedras de un inversor importante japonés. Se perdieron más de 1.200 puestos de trabajo, y después recuperar esa cantidad se hace bastante cuesta arriba. Por lo tanto, hay algunos criterios generales que me parece que valía la pena decir. Bien, Juan, estamos hablando en términos futboleros, como tanto te gusta, en el vestuario antes de salir a la cancha de esta 11ª ronda de consejos de salarios. Vamos a hablar con qué talante va a ir el gobierno, el Ministerio de Trabajo a esta instancia. Antes me quedo con ese aspecto que mencionaste respecto a las inversiones. Has escuchado en forma reiterada que los inversores te dicen, lo que pasa es que el costo laboral en Uruguay es enorme, es muy difícil. Sí, lo han reiterado, nosotros no esquivamos el bulto, que es verdad. Si uno fuera más a fondo, el Uruguay es un país caro en general. Claro, haber estado ahora en Ginebra y uno ve los costos verdaderamente allí, te das cuenta de que somos caros, pero no tanto. Y en función de que a veces lo que uno recibe como contrapartida de salario o la ganancia en el caso de algunos empleadores no se condice con los precios naturales y normales del costo de vida, de las cuestiones inherentes para la vida misma. Entonces, el Uruguay es caro, nos dicen mucho. Hay otros que pueden llegar a decir hay que bajar el precio del costo del Estado. Sí, hay una cantidad de elementos, pero nosotros decimos lo mismo. ¿Quién está dispuesto entonces a que a partir de mañana bajen todas las tarifas públicas, baje el costo del alquiler y por lo tanto entonces con menos salarios, con menos poder adquisitivo nosotros poder tener una vida digna? ¿Quién? ¿Quién es el que tiene que mover primero? Hay una ecuación que se fue forjando, que se fue formando, que hace de que el salario mínimo nacional del Uruguay es aproximadamente cercano a los $600, ¿no? Ese es más o menos, si uno toma precio promedio, que ronda a 23.000 y algo que está el salario mínimo nacional, bueno, una simple cuenta da unos $600. Claro, vos comparás en la región al costo dólar, estos salarios, y $600 en Brasil, en Argentina o en Paraguay, tendrías otra forma de vivir. Sí, pero el problema es de que acá $600 aproximadamente el promedio de un costo de un alquiler de una vivienda. Entonces hay que empezar a hacer esos datos. ¿Cuánto te cuesta parar la olla en todos los días? ¿Cuánto te cuesta pagar la luz, el agua? Juan, decíamos que se acerca esta ronda, ¿no? ¿Cuánto de esa dicotomía trabajo-capital estará presente en esta negociación? ¿Y con qué talante va el gobierno, o en particular el Ministerio de Trabajo? Mira, nosotros estamos en plena etapa de la construcción de todas las pautas y los lineamientos y el acuerdo final para esta ronda, que estamos a escasos días. De hecho, no porque el tema esté todavía en el medio de la discusión de los ministros y sus equipos, no quiere decir que no estemos haciendo nada. No se ha informado públicamente porque uno tiene miradas según la tarea que te toca. Nuestra impronta en el Ministerio de Trabajo atiende las demandas precisamente de los sectores que han sido menos beneficiados en la última etapa, de los salarios más sumergidos, del precio que hablamos, del salario mínimo nacional, de la necesidad de la generación de puestos de trabajo, políticas activas de empleo, de la formación, la capacitación, de todas las demandas que nos surgen allí, del propio empleador en cuanto a la defensa de la industria nacional. Bueno, todo eso tiene una impronta en la carga que vamos a conversar con el Ministerio de Economía y Finanzas, en donde el eje de la prioridad se muda un poco más en torno a las cuentas públicas, tienen que cerrar. Cuánto se destinan al costo del salario, al costo de vida en general, cuánto en realidad atender las cuestiones de demandas presupuestarias para que el Estado funcione como tal. Bueno, ahí eso merece estos intercambios, estas discusiones que hemos mantenido. Estamos
te diré que en los días finales. Nuestro objetivo, lo anuncio acá, no lo había dicho públicamente, es que esta semana nosotros tengamos una primer mirada entre el equipo económico y el equipo del Ministerio de Trabajo a presentar al presidente de la República ya los primeros días de la semana que viene. Si esto fuera así, nosotros estamos previendo una convocatoria al Consejo Superior Tripartitos para la semana próxima, dar a conocer estos criterios, algunos que tienen que ver con los criterios salariales de índole económico y otros que tienen que ver con demás pautas y lineamientos que vamos a dar como contenidos para que se tenga en cuenta en la ronda de los consejos salarios, algunos derechos en el Sistema Nacional de Cuidados, algunos derechos en las cuestiones de licencia, de enfermedad, de rotación en algunos puestos de trabajo, demandas que se fueron construyendo y que vamos a colocarle como una propuesta, iniciativa de ofertas colocada en las mesas de negociación y bueno, cada sector, cada rama de actividad verá qué es lo que es compatible con esas posibilidades. Nosotros esperemos que esto sea así, pero prioridad una, está claro que atender los sectores más sumergidos de las trabajadoras y los trabajadores. Eso fue parte del discurso electoral de casi todos los partidos, del nuestro propio y nuestro compromiso entonces en la gestión de gobierno. Prioridad pegadita a priorizar el ascenso de los salarios mínimos tiene que ver también con la generación de puestos de trabajo, de políticas de empleo con calidad. Darle más contenidos. Algunos instrumentos que ya existían, ha tenido siempre distintos nombres, el Plan Trabajar, Uruguay Trabaja, ver esas posibilidades de una generación de puestos de trabajo, en algunos casos directamente para el Yo Estudio de Trabajo, por ejemplo, que pueden ser en forma de becas, y otros como una experiencia laboral, una oportunidad de trabajo que tenga, desde nuestro punto de vista de lo que estamos empujando, más cantidad de jornales, no solamente la mitad del mes, y por lo tanto una contraprestación económica más importante, un salario más importante, más cercano al salario mínimo nacional y no a la mitad como está cobrando ahora. Juan, las prioridades son, yo digo, el término a veces suena duro, pero las prioridades de trabajo y seguridad social son innegociables a la hora del planteo ante economía. Bueno, innegociable no hay nada. Innegociable, yo puedo decir, son las cuestiones más importantes que nosotros estamos viendo. Al mismo tiempo, también para no jugar a las escondidas, estamos siendo correspondidos. Son prioridades también de la gestión de gobierno. Luego hay un segundo orden, o sea, si nosotros colocamos cómo priorizamos que aumente el salario mínimo nacional, cómo priorizamos de que efectivamente haya pautas que privilegien a los sectores más sumergidos de cada laudo, de cada base, en cada rama de actividad. ¿Cómo mejoramos la oferta laboral con política activa de empleo? Son partes, sí son partes. Y además, nosotros vamos para la incorporación de más derechos, vamos a la incorporación de más elementos para el debate que no queremos que estén en los consejos de salarios directamente, pero que forme parte del tripartismo. Ahí te van a decir los sectores empresariales, empleadores, que no le sigas agregando costos. Sí, es posible. Bueno, pero es posible y nosotros estamos en condiciones de asumir qué cosas el Estado no puede dar solo órdenes o fijarles criterios, reglas de juego a los demás, sino cómo, si el ámbito y la construcción de la negociación colectiva es tripartita, también es que sea tripartito que asumamos costos. Creo que hay algún mecanismo para poder hacerlo y para poder contemplar parte de una demanda que muchas veces también es justa que lo reconozcamos, ¿no? Desde luego. Y también hay que asumir que lo que va a decir Odone es: tenemos un frente fiscal complejo, complicado, comprometido, la vieja imagen de la frazada corta, cómo se va a navegar en ese sentido, cuando más parece que quedó como instalado esa suerte de discordia permanente entre trabajo y economía. ¿Cómo se navega ahí? La primera, empiezo por lo último, para demistificar esto. Yo sé que nos crearon todo en la previa. Yo tuve un par de discusiones a través de los medios antes de la campaña electoral con Gabriel Odone. Es más, no nos conocíamos. Después queda aquella anécdota cuando Yamandú nos presenta en diciembre en la presentación del hotel, dice, bueno, sí, ya nos conocíamos de referencia y hasta habíamos tenido discusiones, pero
me llevo muy bien con él. Fuiste duro cuando dijiste que no sería el ministro de Economía que vos querrías. Bueno, pero no me eligieron de presidente a mí, por eso también tengo que reconocer eso. A ver, a mí me parece de que sería muy fácil todo el mundo si toda la gente pensáramos exactamente lo mismo y no tuviéramos discusiones. A mí me parece que se fortalece una relación si lo hacemos a partir de discutir con concepciones distintas y en qué cosas puedo estar equivocado, en qué cosas podemos estar errados o qué cosas tendría que llamarnos la atención. Bueno, mira, tal cosa que se dice es factible ponerla de acuerdo. Lo que no hay duda es que formamos parte del mismo gobierno, formamos parte de la misma corriente política que ha votado la gente mayoritariamente y tenemos que comprometernos con las bases programáticas que el Frente Amplio puso en discusión de la sociedad. Y eso marca la clara de que había que priorizar a los sectores más sumergidos y que había que priorizar la generación de políticas de trabajo, de políticas de empleo con más dignificación. Cuando O'Donnell explica de qué hablaba con el concepto de desindexación de salarios, ¿lo entendiste mejor? ¿Lo asumís? ¿Lo aceptás? No, ahí tenemos visiones distintas, ahí tenemos concepción distinta. Es muy leal lo que plantea Gabriel desde hace mucho tiempo, desde antes cuando elaboraba y cuando escribía, hasta ahora que tiene la posibilidad de discutirlo con nosotros. Él se aferra a esa teoría que había que desindexar el salario y eso con eso permitir mayor desarrollo para que al final entonces haya más para repartir. El problema es que mientras tanto hace que estos sectores que nosotros queremos priorizar, que son los que casi no tienen margen para esperar, tengan que continuar esperando. Bueno, nosotros tenemos una visión distinta. ¿Son compatibles? Bueno, yo creo que por la vía de los hechos, cuando presentemos las pautas y los lineamientos para esta ronda de consejos salarios, va a haber parte que nos asista a la razón a los dos. Hasta ahora venimos conversando con eso, con la creación de algún instrumento nuevo, pero reconocer que habemos sectores que por nuestro nivel de ingreso estamos en condiciones de esperar un poco más de quien ya no tiene más margen para hacerlo, ¿no? ¿Más impuestos? No está planteado eso, no está planteado desde la ronda del Consejo Salario. El gobierno tendrá que analizar y el propio ministro, cada vez que le preguntan esto, desecha esa posibilidad de impuesto. Pero hay una revisión en curso también de la matriz contributiva y además está ahora muy planteado lo de gravar a multinacionales, empresas internacionales, por ejemplo, que están radicadas aquí, ¿no? Sí, pero viste que eso ya era una resolución que había tomado la OCDE a nivel mundial y se tenía que empezar a aplicar a partir de este año. ¿Qué habrá de moderno en el actual instrumento de los consejos de salarios? Y empiezo por lo más grueso, y es tirar al barrer, tomar una decisión ahí en el Ministerio de Trabajo, firmar en plena Ciudad Vieja y que termine impactando en la gran empresa, aquí en la zona metropolitana, y termine impactando en forma totalmente diferente y muy inequitativa en una empresa del litoral o del norte. Nos ha tocado discutir eso, nos ha tocado en la práctica, Daniel, porque, a ver, recuerden que hace 6-7 años atrás yo era el director nacional de trabajo, bajo la dirección de Ernesto Murro, el Ministerio de Trabajo. Nos tocaba discutir esto y eran planteos que se nos hacían. La respuesta nuestra era, bueno, ante planteos, ¿por qué colocar los mismos criterios de aumento de salarios, de niveles salariales mínimos, cuando en el interior la situación es más difícil, más complicada, tienen menos mercado, menos población, menos posibilidad de consumo? Nuestra respuesta es, ¿y la tarifa de la UTE, la tarifa de la OCE son menores que la de Montevideo? No, son iguales. El costo de la leche, el costo del pan es menor. ¿El precio de los alquileres tienen diferencia? No, los costos para la ciudad son los mismos. El problema es de que nosotros tenemos que ser conscientes que efectivamente hay un nivel de mercado más acotado, hay un nivel de población que no les permite a veces tener el mismo nivel de desarrollo, los mismos niveles de crecimiento y hasta de ganancias para el sector empleado. Eso ha sido en parte contemplada por algunas medidas que ha anunciado el ministro de Economía en torno a políticas de frontera, particularmente allí, porque cada vez que suceden estos desniveles en materia del costo de vida en los países vecinos y en el precio de la moneda de cambio, esto genera desbalances que hay que contemplar.
¿quién le impide a un uruguayo que haga valer más el pesito que tiene si puede comprarlo con más facilidad y más barato en otro lado? Bueno, a ninguno, ¿no? Eran toneladas que iban para Argentina hace un par de años atrás. Bueno, lo que hay que hacer es como nosotros hacemos. Primero, tomar un poquito de conciencia. Capaz que me vale más barato las cosas allá, pero también al mismo tiempo pierdo empleo acá, pierdo posibilidades de industrias, me cierran las posibilidades laborales a partir del comercio y todo lo demás. Pero hay que hacerlo atrayente. Devolución de impuestos puede ser algunas cosas que se instrumentan. Había alguna exoneración de tarifas que anunció el equipo económico de gobierno como política de fronteras. Hay alguna serie de medidas que habría que implementar, no solo referido al precio del salario. ¿Hay que regular la tecnología, la inteligencia artificial aplicada al mundo del trabajo? Sí, de hecho que en esta conferencia de la OIT, que a propósito era esto uno de los temas que habíamos arrancado hablando, comenzamos por el tema de las plataformas. Es un fenómeno nuevo. A mí no se me hubiese ocurrido, pero no sé a cuánto más de mi edad, que en algún momento no íbamos a ver para quién trabajáramos. El patrón no tenía rostro, no tenía cara, no tenía una sede, no tenía a quién me quejo si yo trabajo para una plataforma, para una aplicación. La legislación que hay en nuestro país no es la mejor, no favorece al trabajador de alguna de estas aplicaciones, pero cuando fuimos a la OIT vimos que un problema mundial que se estaba dando a tal punto de que llevó a acordar un convenio. Va a haber un convenio y va a haber una recomendación, las dos cosas, aunque no se terminó en la redacción. El tiempo fue escaso, se avanzó en materia de algunos criterios, pero seguramente se termine para el año que viene. ¿Hay margen para regular acá entonces también? Hay a nivel margen, legislativo. Hay margen, hay que analizar. Seguramente no en todos los lugares sean los mismos, ni siquiera ya somos conscientes de que las legislaciones laborales no son exactamente iguales en todos los países, ni siquiera de la región, cuanto más del mundo entero. Pero la inteligencia artificial es algo que viene y avanza muy fuerte y que está teniendo algún impacto. No solo a veces en la destrucción de puestos de trabajo, sino que en la reconversión de puestos de trabajo, de tareas que ahora ya no se van a hacer y tareas nuevas que se van a estar requiriendo. Bien, bueno, Juan, hace muchos años que nos conocemos, muchos años, varias entrevistas han pasado y siempre manifestaste orgullo por ser comunista y orgullo por ser sindicalista. Desde tu fuero más profundo, más íntimo, con el corazón, ¿cómo has asumido esa conjunción negativa ahora de que se mezcle el Partido Comunista con el sindicalismo para prácticas totalmente reñidas con la lealtad necesaria en cualquier grupo, ¿no? De rechazo absoluto. De rechazo, no, pero no te dejo ni picar la respuesta. Lo hemos dicho siempre, lo hemos puesto en práctica siempre. Ahora cuanto más avanzan denuncias de este tipo, lo que están apareciendo en un fondo de vivienda en la cual las trabajadoras y los trabajadores aportaban con un fin social y se utiliza para otros fines distintos, lo primero que hay que hacer es rechazarla. No importa si alguien pretende o cree que íbamos a serlo beneficiado un partido político que yo integro, no importa, porque si no, no tendría razón de ser las cosas que estamos diciendo. Es rechazable en cualquier escenario que exista. Cuando esto además hace de que algunos se hayan apoderado espuriamente de recursos, de mucha plata, de mucho dinero. Así que cuesta muchísimo creer, ¿no? Porque vamos a ver, todavía está en proceso de investigación, nosotros hemos salido... ¿Estás dispuesto a ir a la justicia? Sí. ¿Seguís siendo secretario del partido? Secretario general del partido. En consecuencia deberías ir con la carpetita bajo el brazo a la justicia, Exacto. Con los números. Sí, en principio, obviamente que cualquier persona en nuestro país, si lo convoca a la justicia, tiene que ir, eso está claro. Pero también está la voluntad. Está la voluntad expresa que el comunicado del partido nos comprende, que emitimos en la mañana de hoy. Ayer llegamos, nos pusimos a trabajar en este tema, hicimos consultas, estamos siendo asesorados y bueno, vamos a ver, lo primero es rechazar esta práctica, condenar a quien ha caído en eso. Estar dispuesto a que la justicia convoque. En este caso ya hay dos que fueron mencionados por algunas personas públicamente, y lo que hacen es ponerse a disposición de la justicia para que se lo investigue y todo lo demás, y seguir confiando en la justicia. Por lo tanto, tiene que ir hasta el hueso. Si hay actos de corrupción, si hay actos que están reñidos con lo que tiene que ser la tarea de un fin social o de un dirigente sindical o de un partido político, es lo que corresponde.